Conexionistas, una nueva entrega de Conexionistas y hoy, bueno, pues tenemos la gran fortuna que repite una persona que ya estuvo con nosotros, director general de análisis científico de datos, así se llama su empresa. Edgar, ¿cómo estás? Amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Gracias por conectar con nosotros y bueno, hoy vamos a hablar de este tema que está y estará en todos los lados, ¿no? Este asunto de tomar decisiones con datos en la mesa y pues ¿con qué datos? Acompáñenos. La toma de decisiones basándose en los datos. Un tema que hoy por hoy para, bueno, y no nada más con los temas de actualidad, sino para todo en la vida, ¿no? Lo que no se mide no se puede arreglar. Y bueno, hay que analizar estos datos. Está con nosotros, conocido ya de Conexionistas, él estudió física, él es director general de una empresa que se llama Análisis Científico de Datos. Edgar. Armando, ¿cómo están amigos de Conexionistas? Pues hoy nos vuelve a acompañar Rafael Garza Cantó. Y Rafa, pues bueno, ahora sí que sin más presentaciones entremos a la materia. ¿Por qué hablar de tomar decisiones con información y sobre todo con qué tipo de información, Rafa? ¿Hasta dónde la información nos ayuda a tomar una decisión? Cuéntanos. Gracias, Edgar. Gracias, Armando. Pues sí, miren, de pronto el título, no sé a ustedes, a mí me parecía de pronto una trivialidad, porque la realidad es que siempre tomamos decisiones basándonos en datos. Entonces, cualquier decisión, siempre hay un antecedente de algún dato que nosotros tenemos en la cabeza. Pero ese es precisamente el asunto, ¿no? No siempre los datos que tenemos son formales, ¿no? Y entonces, déjenme ilustrarlo con un ejemplo que espero que les parezca muy familiar, ¿no? Entonces, el muchacho va a salir, dice, bueno, ya me voy, mamá, y la mamá dice, ponte un suéter. No sé si les haya pasado, ¿no? Entonces, No me suena. nunca lo han visto, me imagino. Bien, entonces la mamá dijo, ponte el suéter, y el niño dice, no me lo pongo, ¿ok? No quiero, ¿por qué? Y entonces la mamá responde, porque está haciendo frío, ¿ok? Entonces, obviamente este es el dato, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe el conflicto? Porque pues, obviamente si tú tienes frío, buscas ponerte un suéter, ¿no? El conflicto se debe básicamente a que el dato está mal orientado. La realidad no es que esté haciendo frío, lo que pasa es que la mamá siente frío, ¿no? Entonces, no es lo mismo sentir que realmente hacer, ¿no? Entonces, yo siento frío, bueno, pues yo no. Entonces ahí es donde entra el conflicto. Como yo no estoy sintiendo, yo no tomo la decisión de ponerme el suéter. No, es que yo sí lo estoy sintiendo, pues, pero ponte el tuyo, no me pongas a mí el suéter, ¿no? Bien, el caso es que este tipo de conflictos pues, siempre existen precisamente cuando las cosas son subjetivas, ¿no? Entonces, en este caso, clarísimo, ¿no? Yo siento frío, está haciendo frío, bueno, no hay algo objetivo, no hay una medición que te diga objetivamente cuánto frío está haciendo o cuánto calor, todavía más objetivo, qué temperatura hay, ¿ok? Entonces, precisamente aquí es donde entran en juego las mediciones. Esto significa que el dato es cualquier información, no tiene que ser un número. No tiene que ser un número. ¿O sí tiene que ser un número? No tiene que ser número. Ok. En efecto. Pero entonces el número nos ayuda a tener un punto de partida común. Exactamente. Okay. A la hora que tú asignas una medición lo vuelves objetivo. Porque aquí el problema es la subjetividad. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Pues para mí mucho es 10. Pues para mí 10 es poco, ¿no? Entonces quitas la subjetividad, la relatividad y lo vuelves objetivo cuando dices, pues hay 10. ¿No? Ok, para ti podrá ser mucho, para ti podrá ser poco, pero eso es lo que hay, 10, ¿no? Si no tienes el número, si no tienes un número, si no tienes una medición, pues entonces nos quedamos siempre con esta subjetividad, ¿no? Entonces, ¿cómo le está yendo al país? A toda madre. Bueno, sí, eso es lo que tú sientes. ¿Cuáles son los números que reflejan esa a toda madrismo, ¿no? Y entonces a lo mejor es donde viene la necesidad de tener que inventar nuevos índices, ¿no? Precisamente lo que estás buscando es una objetividad. Es decir, antes estábamos en 5, ahora que estamos en 7, implica que hemos mejorado, ¿no? Esa es la necesidad de contar con un dato que sea numérico. Pero la información y los datos no necesariamente tienen que ser siempre numéricos. O sea, a veces basta con que sea
un dato de existencia o no. ¿Ya salió el sol? ¿Sí o no? Sí, bueno, pues tomo la decisión que corresponda. Si no, pues no. Cuando estableces una medición, entonces, insisto, ya puedes pasar a la objetividad de decir cuánto hay. Y entonces, bueno, la medición por sí misma resuelve el conflicto. Como les decía yo, cuando yo tengo un conflicto entre que pues, para mí está bien o para mí está mal, para mí es poco, para mí es mucho, bueno, lo pasamos a un número y ahí el conflicto queda resuelto, ¿no? Entonces ya cada quien se queda con su parte, pero también como tú mencionaste bien al principio, Armando, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, bueno, pues primero hay que tomar mediciones para que no sean las cosas subjetivas, pero además para que podamos mejorarlo, para poder decir, pasé de tanto, o cuál es mi meta, ¿no? Hoy estoy en tanto, cuánto quiero tener en el futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen las mediciones, ¿no? Eso es parte de la toma de decisiones, pero otra parte importantísima para poder tomar la decisión es ver cómo van evolucionando tus mediciones, ¿no? Cómo van evolucionando tus indicadores. Hay indicadores, como ya mencioné y como bien apuntó Edgar, que son, digamos, absolutos, ¿no? Son tan absolutos que de pronto son un poco inútiles. Y para esto déjenme poner también otra analogía, ¿no? Tú tienes en el tablero de tu coche un medidor de temperatura. Entonces yo he visto coches que tienen la medición de temperatura, te dicen incluso, o sea, hay una medición, digamos, numérica, ¿no? Tienes una agujita y ahí ves cuál es la temperatura, 80, 90 grados. Hay otros coches, la gran mayoría, tiene una zona roja, ¿no? Y una agujita que se mueve a la zona roja, porque en realidad, pues a ti no te hace mucho sentido saber cuál es la temperatura correcta del agua del motor. Pero sí entiendes que cuando la agujita entró a la zona roja, ahí algo anda mal, ¿no? Pero no estás teniendo el dato, nada más sabes tienes la información de que eso está mal. Está la agujita en la zona roja y porque hay una zona roja dibujada, sabes que eso está mal, pero no sabes qué temperatura tiene, ¿no? Podrían ser 300 grados, 500 grados, no tienes ni la menor idea, solo sabes que el coche ya se calentó y a partir de esa información vas a tomar alguna decisión. La decisión puede ser, pues no sé, ni modo, pues a ver si llega, o apagarlo y a ver si se enfría, que sería lo más razonable, pero en fin, ya tienes esa información. Y cuando decía, bueno, pues la información objetiva y numérica no siempre es, no siempre se puede aprovechar dependiendo precisamente del conocimiento que tengas tú del fenómeno que estás midiendo, ¿no? Ahora, claramente cuando manejas una empresa, pues tú sabes exactamente en la empresa, en tu empresa, tú sabes cuáles son los medidores, cuáles son las cosas que realmente debes medir y además tienes una muy buena idea de cuántos tienen que ser los valores, ¿no? Entonces ahí ya pasamos de una agujita que nada más diga rojo a una agujita que me diga exactamente cuál es la temperatura, porque a lo mejor tú ya tienes una idea buena de más o menos cuánto debe haber de temperatura, ¿no? Por poner un número, 95 no sea malo, o 95 no esté en rojo, a lo mejor no es la temperatura que deseas o la temperatura ideal, ¿no? Con esto lo que quiero decir también es que la información también tiene mucho valor cuando tú tienes un histórico de la información, cuando tú vas sabiendo cómo se comportan las variables, cómo van cambiando con el tiempo o con cualquier otra situación, ¿no? Y entonces tú pasas de la primera fase del conocimiento o de la primera fase para tomar decisiones, que es tener información, a el poder no solo monitorearla, sino también ver cómo evoluciona, ¿no? Y entonces esto también es sumamente importante. Por ejemplo, ahorita en el tema de la pandemia, ¿no? Pues todos sabemos que todos los días hay casos nuevos, de positivos de COVID, ¿no? Siempre hay más casos, siempre hay casos nuevos. Bueno, pero lo importante es ver que ya los casos nuevos empiezan a disminuir. O sea, quiero decir, antes todos los días había más o menos 1000 contagiados nuevos y ahora ya estamos en más o menos 800. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Ya sabemos que vamos por el buen camino o ya sabemos que algo está pasando bien.
sigue pasando algo indeseable, sigue habiendo nuevos casos todos los días, pero ahora hay menos nuevos casos. Entonces, esto lo que quiere decir es que es fundamental no solamente saber un dato, sino ver cuál va siendo la evolución y poder hablar de precisamente la aceleración o cómo cambia la velocidad, ¿sí? Teníamos la velocidad de infección, son cuántos casos aparecen diarios. Entonces tenía yo la velocidad de contagio, es que tantas personas nuevas aparecen contagiadas día con día, pero es también muy importante, fundamental saber cómo va cambiando esta velocidad, ¿no? Y entonces si esta velocidad está disminuyendo, es un dato bueno, aunque siga habiendo contagiados, pues lo que estás viendo es que cada vez hay menos contagiados, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que tienes que monitorear, pero o que te dan mayor información o una dimensión adicional en la toma de decisiones, ¿no? Ahora, ¿por qué una dimensión adicional? Porque tú ya sabes que hay contagios, ¿no? Esta es la información primigenia y es lo primero que tienes que tomar en cuenta para tomar decisiones, ¿no? Sin embargo, si quieres tomar decisiones a largo plazo o más trascendentes, pues te sirve mucho más la información de saber este dato que tanto está cambiando la velocidad, ¿ok? Y ya que sabes que tanto está cambiando la velocidad, puedes tomar otro tipo de decisiones que si nada más estás, digamos, con los ojos cerrados, ¿no? Ahora, aquí la pregunta es, la gente de forma pues prácticamente patológica le tiene miedo a los números, ¿no? Como que siempre les da miedo medir, les da miedo la utilización porque pues para empezar no les entienden, creo yo. ¿No te encuentras tú, que te dedicas profesionalmente a esto, con mucha renuencia? Es decir, que tú les ofreces, les dices, oye, ¿sabes qué? Pues podemos hacer esto y esto, te digan, no, es que así no es, o es que así no va. Es decir, la gente está preparada a esto que nos acabas de decir. No, definitivamente, pero es parte de lo que nosotros hacemos. O sea, al final no... Ajá. Un dato numérico, desde luego que es rechazado por la gente, ¿no? Y si yo te presento una tabla con un montón de números, ¿no? Una sábana de números por todos lados, lo más seguro es que no te haga ningún sentido. Entonces, la idea es precisamente buscar una forma de visualizar la información que no sea con los números. Entonces, precisamente por eso hablo, existen las gráficas y como ya mencioné, pues existen estos indicadores muy usuales en los coches, que es una agujita, ¿no? Y la aguja te va diciendo qué tanto, y ya tú ya sabes si es bueno o malo, ¿no? Los números tienen que estar, porque es con esos números que tú construyes el indicador visual. Es casi siempre un error ponerle un número, ¿no? Porque además con los números no solamente hay gente a la que les causan cierta aversión los números, también es cierto que hay muchas prácticas que se benefician de esa aversión y sobre todo prácticas de marketing en las cuales, oye, ¿sabes qué? No te voy a decir que son 100 pesos, te voy a decir que son 99.90. Entonces hay una manipulación ahí con los números, ¿no? Y entonces, pues obviamente, por eso también hay este rechazo, ¿no? Me estás manipulando con un número. O sea, realmente 100 pesos es 99.90, ¿no? Entonces, es también a lo que se debe el rechazo a los números. Pero pues precisamente, insisto, pues parte del objetivo de análisis científico es cómo te presento los datos para que te hagan sentido y sobre todo para que te permitan tomar decisiones, ¿no? Entonces, a veces, ciertamente, muchas veces es la agujita, ¿no? Otras veces será una gráfica, un perfil que se tenga que ver, pero la idea es que precisamente para tomar decisiones no agarras nadie, ni yo, una sábana de datos y te pones allí a buscarlos, ¿no? Eso no es muy poco práctico, ¿no? Incluso cuando tienes una sábana de datos, tienes un montón de datos, pues también puedes hacer la forma en que, a ver, pues, le dices a un programa, le dices a Excel, oye, al número, a los 5 más pequeños me los pones de rojo, ¿no?
para que yo los pueda ver en dónde están. Y a veces también puedes en una sábana de datos, con este tipo de prácticas, encontrar un patrón gráfico, un patrón visual que te haga sentido y que digas, oye, y este patrón visual además puede ser una teoría, ¿no? A partir de ese patrón visual tú puedes decir, oye, tú puedes hacer una hipótesis y decir, oye, ¿por qué se presenta este patrón en una sábana de datos, ¿no? Pero es básicamente, sí, la idea es no quedarnos con el dato hay que procesarlo para que pueda ser digerido, ¿no? Si nada más te quedas con el número, no hay manera de hacerlo. Dos cosas, me parece que debe de haber una especie de acuerdo, ¿no? A veces es implícito y a veces es explícito en el significado del dato, porque a pesar de que el dato esté puesto, inclusive sigue siendo subjetivo si para alguien 10 es mucho o 7 es mucho, ¿no? Y entonces, regresándonos al ejemplo que comentabas del tema de la temperatura y el suéter, pues entonces para una persona que tiene más tolerancia a ciertos niveles, pues entonces X número de grados no le dice nada y a otra sí. Y debe de haber una especie de acuerdo para decir, bueno, es que a partir de este número, pues sí, ya lo que toca es suéter, ¿no? Y creo que eso debe de ocurrir con toda la información que se trata de representar en datos. Lo que estoy viendo ahora es que, digamos que ese acuerdo, ¿no?, es algo que se empieza a convertir en una especie de fenómeno social en pequeños grupos. Y retomando el ejemplo que mencionas del número con este fenómeno de contaminación, contagio de COVID, de recuperación, de inclusive de muertes, como que hay una predisposición a que ya el número que quiero ver es X. Es más, ni siquiera es el número, ¿no? Y retomando un poco algún podcast que tuvimos con un invitado, con Héctor, donde hablaba de la imagen en contra del texto, y en este caso el texto representado por un número. Lo único que me interesa ver es una curva que se aplane. Y si esa curva se aplana y si nos metemos al dato y vemos que ese aplanar ni siquiera es positivo, no nos importa. O sea, la convención ahorita es que la gráfica me tiene que enseñar una curva que se aplana, o en una empresa, ¿no? Si estamos presentando información sobre ventas, lo que quiero ver es algo que va hacia arriba, ¿no? Una curva que es ascendente. Y si estamos hablando de costos, lo que me interesa ver es una curva descendente. Entonces ahí, en lo que tú comentas que ustedes hacen, que la imagen juega un papel importante, ¿cómo parten ustedes para aclarar esta convención o lograr este acuerdo para decir, a ver, esta va a ser la información, esto es lo que se tiene que ver y lo que vamos a representar es así? ¿Es fácil hacer eso en el momento que tú estás interviniendo independientemente del cliente o la audiencia que tengas? ¿O es una tarea, o es más, ni siquiera lo comentan y es algo que ya se da por hecho? O sea, ¿tienes que construir ese acuerdo? Definitivamente, y es parte del objetivo de análisis científico. Y gracias por la pregunta y gracias por la introducción. Es la parte fundamental. Y es aquí, esta se construye con el modelo matemático. Este acuerdo del que tú acabas de mencionar, nosotros lo conocemos como un modelo matemático. Esto quiere decir, el modelo matemático, por ejemplo, que eso es lo que precisamente menciona, es la curva. Entonces ya estamos todos de acuerdo en que va a haber una curva y que se tiene que aplanar. Okay. ¿Quién dijo que era una curva y por qué esperamos una curva? Porque hay un modelo matemático atrás. Y este modelo matemático predice cómo debe, o no solo predice, describe cómo se comportan este tipo de fenómenos. Una infección. Estas curvas con las que estamos ahorita analizando la pandemia son curvas como mucha de la ciencia que usamos actualmente, es ciencia que se desarrolló en el siglo XIX. ¿Okay? Entonces, en el siglo XIX, matemáticos y biólogos precisamente hacían estudios de cómo se difundía una bacteria en un medio ambiente o una infección en
un grupo de individuos susceptibles de infectarse. Entonces, es a partir de estos estudios que se hace un modelo, y ya que tienes un modelo, ya sabes qué esperar, ya sabes qué es lo que tiene que suceder, y qué es lo que se ve bien, y qué es lo que, o cómo es que una curva se ve bien o se ve mal, ¿ok? En efecto, no estás esperando el número, estás esperando, ahora tienes el perfil. Ahora, muchas veces, o pocas veces, como en estos casos del COVID, tenemos ya el modelo matemático preexistente. Generalmente en una empresa, cuando llegamos a este punto en el cual primero tuvimos el dato, después lo estamos viendo y analizando, y una vez que lo hemos analizado durante cierto tiempo, ya podemos tener un modelo y una teoría, ¿ok? Esta se construye después, es lo último que construyes, y es una parte, realmente es la menos visible, es la más ardua, y para mí es la más satisfactoria, realmente es la que justifica mi existencia, o cuando menos mi felicidad. Pero no siempre es esta trayectoria, ¿no? Como ya mencionaba, aquí en el caso del fenómeno que estamos viviendo, ya era un fenómeno estudiado, y bueno, pues, la dispersión de una infección es algo que se estudió en el siglo XIX, y se propusieron las curvas, las ecuaciones, y ya sabemos cómo tendría que ser la curva, y por eso tenemos esa obsesión. Pero en efecto tiene que existir este acuerdo, y precisamente es lo que te permite juzgar si las cosas van bien o van mal, ¿ok? Como bien menciona Edgar, ¿no? Pasa, muchas empresas es obvio, pues mientras más vendo mejor, ¿no? Sí, claro. Y lo que necesitas para saber si vas bien, pues es un indicador, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo un cliente que me decía la persona de administración, que era la del problema, me dice, oye, es que yo ya sé que el 70% de las ventas de esta empresa, y de las ventas anuales de esta empresa, se hacen durante junio y julio, ¿ok? El 70%. Entonces, imagínate si pones un indicador que sea lineal. Entonces te la vas a pasar durante 6 meses con un indicador diciéndote que vas de la patada, que la cosa está del nabo, que la empresa va a quebrar, ¿no? Ya ve viendo cómo cierras las puertas. Después pasan estos 2 meses y ya llegaste al 90% de la cuota anual, y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Los próximos 5 meses van a ser pura ganancia, ya estamos a un pasito de cerrar y de ser exitosos y de duplicar las ventas, y pues la verdad es que eso probablemente no pase si tienes un comportamiento tan singular como que veíamos, ¿no? Entonces, oye, hay que construir un indicador que me vaya diciendo bien cuál es la expectativa de ventas durante este mes, para que yo sepa, o incluso mi meta, ¿no? También puede ser que, oye, pues fíjate que pasa este fenómeno, que solamente durante estos 2 meses vendo el 70% de las ventas anuales. Mi meta es que no, que yo venda siempre la misma cantidad. Bueno, pues entonces tienes que meterte a analizar otras cosas, ¿no? Oye, ¿a qué se debe de que solo sean esos meses, ¿no? Pues es que mi cliente es julio regalado y pues solamente funciona en julio. Ok, pues si no te inventas el agosto y el septiembre regalado y el octubre regalado, pues no vas a poder modificar tu situación. Pero sí, en efecto, necesitas un modelo, una hipótesis que seguir para poder establecer un indicador, ¿ok? Y una vez que ya tienes la hipótesis, ya puedes tener un indicador que realmente te sea útil, ¿no? Ciertamente, en muchos de los casos, el indicador y la hipótesis, el modelo matemático, vienen después de haber tenido primero datos y después de haberlos analizado y haber analizado cómo evolucionan. Y otra cosa bien importante, ¿de qué dependen? ¿De qué depende esa evolución? Porque ese es lo que realmente necesitas, ¿no? Necesitas saber de qué dependió el resultado que estás teniendo para que tú puedas mover esas perillas, ¿no? Ajustar esos niveles y decir, oye, es que esto depende de qué tan rápido seamos para pagar las cuentas por pagar, ¿no? O de qué tan buenos seamos consiguiendo proveedores,
o de qué tan buenos seamos pagando las comisiones, ¿no? Sí. Entonces, son las cosas que son las perillas que tú puedes mover, o la idea es encontrar esas perillas para que tú puedas mover y ajustar precisamente las variables de tu empresa y obtener el resultado que estás esperando, ¿no? Entonces, el analizar los datos, su objetivo final es ese, el poder decir de qué dependen las cosas y que tú puedas tener esa perilla como para poder decir, ok, la muevo, ¿no? Ahorita le subo, al rato le bajo, en fin, como vaya yo necesitando. Y eso realmente no solamente es tomar decisiones, sino además es tomar el control, ¿no? Porque pues generalmente la toma de decisiones también es eso. Hay veces que lo que piensas es que tienes opciones y lo que en realidad tienes son probabilidades. Fíjate que me recordaste mucho el tema que esta compañía de danza, creo que es la de Nueva York, en el sentido de que pues el 90% de las ventas de boletos lo hacen cuando presentan el cascanueces en época navideña, entonces prácticamente viven para Navidad y tienen que buscar una forma de llevar gente a otras fechas, pues ahí sí necesitan aplicar para otras cosas, ¿no? Esta toma de datos es donde tal vez a la gente también se le haga un poco complicada, ¿no? Sí. Es decir, pues yo le llego, y tú lo acabas de decir muy bien, hay que tener un histórico, hay que llevar un control, pues no de hoy ni de mañana, ¿no? Sino cómo se ha comportado esto y cómo se va a comportar. Obviamente, pues ahorita no todo el mundo lo tiene, sin embargo hay que empezar de algún modo. ¿Cómo recomiendas acercar este tema ahora sí que al empresario común? Porque pues estamos hablando de que la mayoría de las empresas en México son pequeñas, ¿no? Son micros, de hecho. ¿Cómo recomiendas? Es decir, pues supongamos una miscelánea, una tienda, un pequeño comercio, etcétera. ¿Cómo recomiendas esta toma de datos? ¿Qué es lo que se deben de fijar? ¿Qué es lo que debe de buscar un empresario pequeño? Mira, hay una familia gigantesca de softwares, ¿no? y de programas. Hay algunos, bueno, obviamente hay cualquier cantidad de capacidades de los programas y de costos, ¿no? Entonces hay programas que hacen muchas cosas, hay programas que hacen menos, ¿no? La cosa es que tengas la intención de ver qué haces con tus datos, ¿no? Hay muchas, yo conozco, ahora que mencionas misceláneas, ¿no? Precisamente aquí cerca de mi casa hay una miscelánea donde tienen una tablet con la pantalla estrellada, desde luego. Okay. Pero con esa hacen el cobro de todo, ¿no? De absolutamente todo lo que tienen. Entonces, ya ese es el primer paso, ese es el camino adecuado. Pues primero consíguete un software, ¿no? Que hay unos más caros, que hay unos más baratos, sí, pues hay que hacer esa labor, hay que buscar uno que se adecue a las circunstancias. Y una vez que tienes el software adecuado, bueno, pues ahora es el primer paso. Después, ver cómo sacamos los datos, pues sí, ya se requiere también ahí invertirle un poco de tiempo, ¿no? Y ver quién te puede asesorar o de dónde o cómo lo vas a estudiar. Ahora, por ejemplo, es una de las cosas que nosotros tenemos como diferenciador como empresa, y es el hecho de que nosotros el análisis lo vemos como precisamente una práctica y no una herramienta. Y esto te lo digo porque pues hay muchas empresas que te venden herramientas que supuestamente hacen el análisis, pero el análisis no es cierto. El análisis es una cosa, es un ejercicio intelectual, no es un ejercicio que pueda hacer una computadora. En principio sí, pero las computadoras luego sacan unas conclusiones bastante absurdas, ¿no? Si dejas al software, yo todos los softwares que conozco hasta ahorita, hasta el momento, todos dicen, bueno, pues aviéntame tus datos y yo te propongo algunos descubrimientos sobre los datos, ¿no? Perdonen por mi falta de español, pero en inglés le dicen insights, ¿no? Entonces el software te propone unos insights, tú aviéntame los datos así y yo te doy los insights. Todos los que yo he visto funcionar
realmente el insight que te dan es una trivialidad, ¿no? Entonces, te dicen, pues cuando sale el sol hace calor. Ok, qué novedad, ¿no? Eso dicen tus datos, ¿no? Sí, claro. Entonces, el análisis de datos es un esfuerzo intelectual, no es un software. Entonces, como te mencionaba yo, en el mercado hay muchas empresas que se dedican a venderte una aplicación como esto es lo que te va a hacer el análisis. Y no es cierto, ¿no? Entonces, te venden un software, te dicen, bueno, pues a lo mejor algo de consultoría, donde metes el esfuerzo intelectual, pero cómprame un software, ¿no? O ten este software. Y entonces te obligan a que o te tratan de obligar a que el análisis dependa de un producto que te van a vender, ¿no? Claro. Y para nosotros es claro, ¿no? A ver, no importa lo que tengas, donde estén los datos, los tienes apuntados en una servilleta, perfecto, podemos trabajar con eso, ¿no? No necesitas comprar el software más sofisticado. Desde luego que tenerlo no sobra, ¿no? Si tú ya tienes el software más sofisticado, perfecto, está muy bien, ¿no? Y sobre todo de software de análisis, porque aquí hay varias marcas que te dicen, no, bueno, pues yo te voy a ayudar a realmente llevar el análisis a otro nivel. Sí, no sobra tenerlo, ¿no? Pero si no lo tienes, la verdad es que el análisis no te lo va a dar un software, te lo va a dar un esfuerzo intelectual. No hay todavía, y yo no lo veo a corto plazo, la inteligencia artificial suficiente como para que te dé un buen consejo de negocios, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo porque además los negocios son como las personas, ¿no? Son muy diversos y podemos decir que todos son únicos, ¿no? Quiero irme ahora al otro extremo. O sea, pasamos de la aversión al dato y ahora vamos a la militancia por el dato, ¿no? Es decir, si no hay dato no tomo decisión. Y si no tengo 600 reiteraciones del mismo fenómeno, pues no me siento cómodo, ¿no? Desde tu práctica profesional, ¿cuál es el momento que identificas en donde dices, a partir de este punto, ni un dato adicional te va a servir para cambiar la interpretación de la realidad? Es decir, lo que sigue a partir de este momento es inútil, ¿no? O es una batalla en donde ya no ganas nada porque la significancia de la información dejó de tener sentido. Y entonces la toma de decisiones empieza a ser poco efectiva. Pero vamos, en temas de esa toma de decisión, ¿en qué momento ustedes como práctica dicen, a ver, o sea, imagínate que tienes un cliente que te pide y entonces le dices, te los puedo dar, claro, ¿no? Pues finalmente pues tú pagas, yo te mando lo que quieras, pero sí, claro. A partir de aquí ya nada más que pidas va a variar nada. Claro, pero ¿sabes qué, Edgar? Para mí este momento se presenta en cuando no quieres responsabilizarte de la toma de decisiones. Ah, qué interesante está eso. A ver, explórale. Sí, y es que además pasa algo muy interesante que esto es algo que yo también te podría decir que lo refrenda Warren Buffett, que fue quien refuerza esta idea que yo ya traía en la cabeza, ¿no? Es que al final tu toma de decisiones no debe de depender de las probabilidades. ¿Okay? Entonces, yo te puedo calcular muchas probabilidades, pero la realidad es que cuando hablamos de probabilidades, quiere decir que un fenómeno se puede dar o no. Entonces, la probabilidad de que se dé es muy baja, sí, pero puede suceder. Pero es posible, es poco probable, pero es posible. Entonces, cuando tienes una toma de decisiones fundamental, pues lo que tienes que medir es si puedes perder lo que podrías perder. ¿Ok? Si no, entonces no importa cuáles sean las probabilidades, no debes de tomar la decisión. ¿Ok? Ya no te hace falta más información. La información ya no está afuera, la información es adentro. Yo me puedo dar el lujo de perder la apuesta. ¿Ok? Y si no puedes darte el lujo de perder la apuesta, pues no la tomes. Ahora, es que es casi seguro que está esto ganado. Sí, es casi seguro. Está el 95% de probabilidades de que sí. Pues, hay un 5% de que no. ¿Qué vas a hacer si no?
No, pero es que sí, o sea, si ganamos harto. Pues sí, por eso. De nuevo, no te fijes en lo que vas a ganar, fíjate en lo que puedes perder, ¿ok? Y entonces, la toma de decisiones ya no depende de los datos. ¿Tú alguna vez te has preguntado cuál es la probabilidad, por ejemplo, de sacarte la lotería? Pues no, ¿ok? ¿Y eso te ha prevenido que compres un billete de lotería? Pues no. ¿Por qué? Pues porque la toma de decisiones no depende de la probabilidad ni de la información. Depende de que puedes perder fácilmente los 20 o 50 pesos que cuesta el cachito. Y dices, pues, los puedo perder fácilmente. Y los estás perdiendo de seguro, ¿no? Porque la probabilidad de ganarte la lotería es muy baja, ¿ok? Pero, pues, qué diablos, ¿no? Tengo 50 pesos, me puedo dar el lujo de perderlos y los pierdes. ¿Cuáles eran tus probabilidades de ganar? Muy bajas, ¿ok? Y podrías tomarlo precisamente del otro lado de la balanza, ¿no? Es decir, oye, es que si gano mucho, es que las probabilidades de ganar son muchas. Pues sí, pero no es una cosa que debas hacer, porque perder implica un costo que no puedes absorber o que no puedes absorber simplemente. Entonces ahí ya no hay información que valga, ¿no? Lo que tienes que hacer es hacer introspección o cambiar, pues, la mira de tu información, de tus datos, a otro lado, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el resultado negativo, ¿no? Oye, Rafa, pues mira, yo lo que veo aquí es que iniciamos con la información para soportar la toma de decisiones y terminamos con una conclusión que, digamos, se me hizo peculiar lo que dices, y confieso que me convence, en donde dices, bueno, no te quieres hacer responsable, y entonces por eso sigues pidiendo datos. Y ahí, en ese punto, vamos, al dar ese paso, que puede ser el precipicio, ¿no? Ya el dato ya no tiene relevancia, porque ya es otro tipo de fenómeno el que juega, al que quizás podríamos volver en algún momento contigo, Rafa, porque desafortunadamente el tiempo se nos acaba, más bien se nos acabó, y ahí sí el dato, pues ya tenemos un reloj en la pantalla y ese dato ese ya nos dijo que se nos acaba el 20. Y Oye, es un Rafa, número, debe ser una aguja. muchas gracias, y es un número, sí, y entonces ahí sí quizás podríamos pensar que todos, ¿no? Nos podrían decir que no, pero especialmente tú como invitado no puedes negar eso. Rafa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que vale la pena quizás explorar en algún otro momento esos temas en donde, ¿no?, el dato cae en esos terrenos de los intangibles. Sería bueno ahondar al respecto desde la experiencia que has tenido en tu ejercicio profesional. Por lo pronto, pues muchas gracias, Rafa, por acompañarnos, y bueno, seguimos conversando, como se dice. Pues sí, muchas gracias, y sobre todo, pues ahondar más en un tema, ¿no? Como dice Edgar, sería muy interesante, pues, conocer de primera mano alguna anécdota donde el dato haya tumbado a pues ahora sí que a la creencia o a las suposiciones, ¿no? Pero bueno, pues ya será más adelante. Rafa, ¿dónde contactamos? ¿Dónde conectamos contigo? ¿De qué manera contactamos contigo? Ok, mira, por ejemplo, mi Twitter es @RGCA Uh-huh. 73. RGCA es Rafael Garza Cantú Aguirre, que es mi nombre, y el 73 es un número primo. No podía dejar de mencionarlo. Y por cierto, muy activo en redes, y pueden encontrar datos muy interesantes de análisis de información que hace día con día y continuamente Rafael. ¿Qué otro tienes? Ok, en LinkedIn estoy como Rafael Garza. En LinkedIn, Uh-huh. diagonal Rafael Garza. Y en Facebook me encuentran como Rafael.GarzaCantú, que en Facebook también hago publicaciones. Obviamente en Facebook, no sé si tenga yo que decirlo, pero en Facebook es más informal el asunto, es más cordial, más tirándole a la comedia, que también se puede hacer con los datos. Para que no se asusten, ¿no? Si me encuentran por Facebook, bueno, no piensen que todo es seriedad, porque en Facebook no hay seriedad. En Twitter sí, me cuesta mucho trabajo,
Pero en Twitter sí hay muchas veces que me abstengo de opinar por ser un poco más limpio, ¿no? Y lo mismo en LinkedIn. Pues muchas gracias, de veras, muchas gracias y muchas gracias a todos que nos escuchan. Recuerden, para conectar con Conexionistas, nos pueden encontrar en Twitter, estamos en como Conexionistas MX y en Facebook como Conexionistas MX también. Nuestro canal en YouTube se llama Conexionistas México y escúchenos, estamos en Spotify y en iVoox. La música que estamos escuchando de fondo es de Alejandro Saborit. A él lo conectan en YouTube, Alejandro Saborit, y el diseño es de Sofía Reynoso. Su Facebook es Sofía Reynoso Diseño Gráfico y a ella también la encuentran en Twitter como Sofía Reynoso MX. Muchas gracias, hasta la próxima.